Monterrey. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al quinto módulo del Diplomado en Propiedad Industrial Emprendedora o Propiedad Intelectual Emprendedora. Y el día de hoy pues me va a tocar quedarme con ustedes el resto del curso. Los otros módulos me han estado viendo pues dando algunas pues introducciones a los expositores, y pues me toca a mí el poder integrar lo que hemos estado viendo a lo largo de los 4 módulos pasados. Y pues básicamente, antes de empezar quisiera también dar ha habido algunas inquietudes en cuál es el objetivo del diplomado y cómo es que sobre todo los colegas, compañeros, alumnos y profesores de otros campus que tienen interés en cómo vamos a poder concluirlo. Y ahorita pues es explicarles brevemente cómo es que hemos diseñado. Gracias. Este diplomado o estos cursos, pues son 11 cursos que ustedes van a poder estar tomando, ya sea a través aquí en línea, podemos decirlo, en tiempo real, pero como también los estamos videograbando, puede haber inscripciones extemporáneas. El propósito del diplomado es poder llegar al más número de profesores y alumnos. Pueden inscribirse incluso al módulo 1 o al módulo 2, aunque ya haya pasado, porque estamos haciendo las grabaciones, y una vez que se inscriben tienen acceso a los materiales y al video. ¿Cuál es el objetivo entonces de tener esta serie de módulos? Pues el poder sembrando con cada uno de los temas lo que es la cultura de emprendimiento, la cultura de la investigación emprendedora y sobre todo también de la propiedad intelectual en los investigadores, profesores, alumnos del Tecnológico Monterrey. ¿Cuál es la dinámica? Bueno, pues la dinámica es que ustedes puedan cursar los 11 cursos, ya sea outline, o sea, fuera de línea o presencial, como lo estamos haciendo ahorita, pero para poder concluir el diplomado, como ustedes saben, hay requisitos académicos que la misma dirección académica o la vicerrectoría académica nos pide. Para obtener un diplomado, pues deben de ser 96 horas acreditables de trabajo. Y el diplomado en sí, los cursos que están programados, pues son 33 horas, ¿verdad? O sea, son cursos de 3 horas cada uno de los viernes. Y entonces, ¿qué pasa con las otras 60 horas que nos faltan? Bueno, esas otras 60 horas se trabajan con su proyecto. O sea, el objetivo es de que todos traigamos un proyecto o traigan aquí a la mesa un proyecto para poder pues definir la estrategia de propiedad intelectual de ese proyecto, ya sea el poder concluir con una redacción de patente o también poder hacer la parte de Quick Look, el modelo de negocio, no nada más quedarnos en cómo lo protejo, sino hacia dónde voy a llevar ese proyecto. Entonces, eso lo hacen en las otras 60 horas de trabajo. Hasta ahorita, pues no ha habido que les estemos dando tareas por hacer, pero en este curso, que es el integrador, pues se les va a quedar un trabajo interesante por hacer a los personas, a profesores, alumnos que tienen interés en continuar con el concepto de diplomado. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues una vez que concluimos los 11 cursos, que se concluyen por ahí en junio, en el verano se hace una estancia que le llamamos una estancia en el INPI. Los que están aquí en Monterrey van a las oficinas regional norte del INPI, aquí en Monterrey se les hacen unas sesiones para trabajar en su proyecto. Desde definir la marca, estar trabajando en la redacción de la patente, se les asigna un gestor de propiedad intelectual que les ayuda a arrastrar el lápiz y darle forma. Y los que están en los otros campus, ¿qué pasa? Bueno, lo que vamos a hacer es no van a tener que venir aquí, nosotros les vamos a llevar al INPI hacia su campus, vamos a hacer, o sea, dependiendo del número de profesores por campus, ya sea se les lleva al campus o se les lleva a la rectoría o al campus más cercano, para que no se tienen que desplazar hasta Monterrey, es lo que quiero decir, sino vamos a poder hacer toda una sinergia entre el INPI, que es nuestro socio en este caso para impartir este diplomado, y los mismos gestores, ¿verdad? Entonces, más o menos ese es el objetivo y la dinámica de cómo estamos planeando este diplomado. Como es la primera vez que lo hacemos así, esperemos que nos salga bien. Estamos emprendiendo ahora sí que una nueva forma de trabajo. Lo habíamos hecho aquí en Monterrey, estaba pues muy contenido. El objetivo es que a final de año, final de este 2012, podamos tener más solicitudes de patentes, del resultado de los proyectos que ustedes traigan, pero también proyectos de emprendimiento. Entonces, aquí nos acompañan alumnos emprendedores que están ahorita emprendiendo un spin-off o una empresa de base tecnológica, que con el resultado de la investigación traen la semillita de cómo poder
emprender su negocio. Entonces, para eso es este taller, y lo que vamos a empezar ahorita, no sé si queda alguna duda, tengan alguna duda a los otros campus, con todo gusto, pues vamos a tener esas 3 horas para que cualquier duda, pues acá en cabina nos la hacen llegar, nos la pasan, y si ustedes tienen alguna duda, un comentario, pues también les agradezco que, bueno, acá hay un comentario, si les pueden pasar por favor el micrófono. Dentro de las actividades que estamos realizando, los que ya comenzamos con alguna de ellas, por ejemplo, en mi caso muy particular, ya he comenzado con la búsqueda y estoy en proceso de solicitar una patente. Yo ya tengo un gestor asociado dentro del tecnológico. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Los han contemplado? Sí, de hecho, tú ya tienes un gestor asociado. ¿Quién es? Nidia, muy bien. Ese es tu proyecto. O sea, de hecho, pues Nidia es parte de la oficina, y con ese proyecto tú lo vas a concluir. Es el proyecto, lo que vamos a hacer es que Nidia, Víctor, que son los que nos apoyan, y otros gestores de otros campus que también luego se los voy a presentar, pues vamos a dar seguimiento a sus proyectos. Entonces se les va a asignar como un tutor, por así decirlo, y nosotros pues vamos a dar seguimiento a que eso concluya. O sea, el objetivo es que este taller y sobre todo este diplomado sea algo práctico, que no sea algo teórico, que igual si ustedes quieren nada más tomar los módulos y no concluir el diplomado, está bien, o sea, también es bienvenido aquel que quiera conocer un poco más, pero aquel que quiera terminar y concluir el diplomado, pues vamos a trabajar de la mano con ese objetivo, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Bueno, pues entonces, si no hay más dudas al respecto, vamos a iniciar con lo que es en sí ya el taller integrador de emprendimiento tecnológico. Pasamos aquí a la presentación, por favor. Déjenme. Muy bien. Taller integrador de emprendimiento tecnológico, y antes de meternos a conceptos y a profundidad, hay que hacer una definición de lo que es un emprendedor. Y pues como emprendedor podemos ver posiciones filosóficas hasta las más sencillas. Yo aquí les puse unas que pues son muy, muy sencillas, que lo que te dice es que el emprendedor es aquel que identifica una oportunidad de negocio, organiza los recursos necesarios para ponerla en marcha. Eso es un emprendedor. Por lo general, cuando hablamos de emprendedor, lo asociamos con una empresa, con un spin-off, pero en sí el concepto de emprendedor, de emprender, es algo que nos toca a todos. Yo creo que todos desde nuestro trabajo, desde lo que nos toca hacer como investigadores, emprendemos, porque sabemos identificar esas oportunidades para hacer investigación, convencer al CONACYT para que nos dé recursos, hacer toda la gestión hasta llevar un resultado. Eso ya es emprendimiento. Ahora, en el tema ya de negocios, aquella persona, también hay un concepto de lo que es emprendedor, como aquella persona que enfrenta con resolución acciones difíciles, específicamente en el campo de la economía, los negocios y las finanzas, y está dispuesto a asumir un riesgo. Y aquí entra por primera vez, por primera vez la palabra riesgo, y es importante también asociar que el emprendimiento llega o conlleva un riesgo. Y ese riesgo pues es de llegar a obtener el resultado que nos propusimos o no llegar a tenerlo, y cuando convencimos a los demás para que nos dieran ese recurso, pues el riesgo es latente, ¿no? El que sí lo podamos lograr o el que no lo podamos lograr. Entonces ese riesgo se mide, ese riesgo pues puede ser económico o incluso puede ser de otra índole, pero hay un riesgo. También podemos definir como la persona que crea una empresa o alguien quien empieza un proyecto por su propia iniciativa. Y se ha sugerido también que el ser emprendedor es una de las cualidades esenciales de un empresario, y junto con la innovación y la capacidad de organización y su gestión. Entonces un empresario debe ser emprendedor, debe tener capacidad de innovación, de organización y de gestión. Y luego nos vamos a lo que es el modelo de Villay-Joly, que ya lo vieron, ya lo hemos estado viendo en el transcurso de estos módulos. Y vemos que este modelo ejemplifica lo que es el emprendimiento muy bien en el esquema de transferencia de tecnología. Vemos que el emprendimiento empieza desde una idea, desde un sueño, desde una motivación que puede ser personal o puede ser externa, pero hay una motivación. Y el cómo llevar ese sueño, esa idea a otro nivel,
Vijay lo que dice es, bueno, hay que incubar esa idea. Y esa idea se incuba pues desde dos perspectivas. Si es una idea técnica, que la quieres convertir en un negocio, pues tienes que hacer una doble incubación. La incubación de la tecnología y la incubación del negocio, donde debes de trabajar de la mano en paralelo a que esa idea pues pase de idea a prototipo conceptual, luego lo hagas al laboratorio, luego hagas tu prototipo beta 1, tu prototipo beta 2, tu planta piloto, hasta ya tu producto precomercial o comercial. Entonces, esa es la incubación tecnológica, el cómo vayas en cada de esas etapas, pues subiendo de nivel o pasando esa idea hasta algo más como producto final. Pero a la par, en paralelo, debes de estar trabajando en la incubación de tu negocio, es decir, hacia dónde ese negocio lo voy a aplicar, cuál es su mercado, cuál es su segmento, quién lo va a utilizar, cuál va a ser mi estrategia para ir a convencer y atraer recursos, cómo lo voy a colocar en el mercado, cuáles van a ser mis canales de distribución, cuál va a ser su marca, cómo quiero que se visualice, o sea, toda esta parte más orientada incluso pues a la mercadotecnia y a las finanzas, también la tenemos que trabajar en paralelo a la tecnología. El primer error que surge en el emprendimiento es creer que primero tengo que trabajar en la tecnología y llevarla hasta la fase última y luego empiezo a pensar en el negocio, a ver quién lo quiere, a ver quién lo compra, hacer su estudio de mercado. Ese es el primer error, el trabajarlo en serie. En el emprendimiento tecnológico, que es lo que estamos viendo aquí, debe ser una actividad que se hace en paralelo. No puedo estar pensando en la tecnología sin estar pensando en el negocio cuando hablo de emprendimiento. Tengo que estar pensando y ejecutando las dos cosas a la vez. En este modelo de Vijay lo que nos dice también es de que al pasar de la idea, al llevarla a la incubación, la demostración, la promoción, hasta que se hace un producto comercialmente sustentable, pues hay que pasar por esto que le llaman los puentes y movilizar intereses. Es decir, aquí lo que tienes que hacer es gestión. La parte de gestión se vuelve totalmente necesaria en el emprendimiento. Tienes que convencer o a tu jefe o a tu director de centro, al TEC, o tienes que convencer al inversionista ángel o a tu familia, o sea, a la gente que te rodea, a que crea en esa idea. Y esa parte de gestión, pues también se requieren habilidades y se requiere documentar y se requieren cosas para que puedas llevar a la siguiente fase tu tecnología. Entonces, por eso este modelo se me hace muy importante porque es muy sencillito, pero ejemplifica muy bien cómo en el paso de las diferentes etapas de la incubación, pues se requieren esos puentes. Y bueno, pues aquí también tenemos esta movilización de intereses, pues donde podemos ver, sobre todo en la investigación, pues aquí hablamos de investigación básica, un poco todo lo que hacemos las universidades, investigación aplicada, pero pues si mucho llegamos a veces a las pruebas de concepto, algunas validaciones de prototipos, aquí pues todavía no tenemos el producto pues comercial, luego lo llevamos hasta la etapa precomercial y en este proceso pues hay que estarle inyectando recursos, ¿verdad? O sea, no puedes llevar toda esta etapa sin recursos que te ayuden, tanto humanos como económicos, a hacer todo este proceso. Cuando estamos hablando de la universidad, quien por lo general es el inversionista ángel, pues es la misma universidad, que la que le está invirtiendo al profesor, al investigador, a los alumnos, pero cuando hablamos ya de una empresa, pues es la empresa, y cuando es el emprendedor, pues es el emprendedor con sus tarjetas de crédito, con su familia, con los bancos o con los inversionistas ángeles que logra convencer a que crean en esa idea. Pero pues si se dan cuenta, pues en esta parte pues no hay todavía algo comercial que tú puedas vender y que el emprendedor pueda llegarse de más recursos. Por lo general aquí también entran ya fondos de gobierno. Actualmente, al menos pues en México, afortunadamente, ya hay fondos que te ayudan en esta parte del emprendimiento, que son los fondos avance, por ejemplo, del CONACYT, que pues en un momento dado estuvieron para la generación de nuevos negocios, para la generación de paquetes tecnológicos, el mismo FONLIN, que es el Fondo de Innovación del Gobierno aquí del Estado de Nuevo León, pues te ayuda para esta etapa en la que tú como emprendedor no tienes ventas, pero tienes una buena idea con un potencial a llegar a ser comercializada. Ya en esta etapa pues empiezan las primeras ventas y pues sigues requiriendo recursos,
y los recursos los vas a inyectar tú mismo, ya sea de las ventas que tengas, una inversión. Por lo general las empresas de innovación, las empresas que hacen investigación tienen que dedicar el 10%, el 6% de sus ingresos totales a la investigación y desarrollo de nuevos productos. Si tú eres una empresa que te vas a querer distinguir por ser innovador, tienes que inyectarle esa parte. Tampoco o es de tus ingresos o es del endeudamiento, o es buscar a lo mejor capital privado que te ayude a pues ponerle gasolina a esa parte y seguir siendo innovador. Entonces más o menos ese es el concepto de lo que es emprendedor y emprendimiento. Les voy a poner muy brevemente un ejemplo de que igualmente muchos de ustedes ya vieron esta película que se llama Decisiones Extremas. Se la recomiendo que la vean, porque habla precisamente de las etapas que pasa un emprendedor cuando es motivado pues obviamente por una necesidad y por ciertas situaciones. Aquí vamos a poder poner solamente 3 minutos por las cuestiones de los copyrights, pero yo creo que es más que suficiente para darnos una idea de cómo el emprendimiento se gesta, ¿verdad? Vamos a verlo. In both kids, it's the heart that's the real threat to their lives. The film is based on the story of a young husband and wife whose children have a very severe genetic disease. How much more time do we have? Megan, maybe a year. Patrick, less. He was being told that there's nothing that can be done. You must go home and spend time with him while they're still with you. I wish that we had a drug to treat Pompeii, but we simply don't. I'm sorry. He actually said, no is not acceptable. I'm going to find a way to turn no into a maybe and then maybe into yes. Dr. Stonehill. Yeah. This is John Crowley. All the researchers out there say that you're a genius on the verge of a scientific breakthrough. I'm not on the verge of anything, kid. This is a theory, not a therapy. How much? How much what? How much money would it take to prove your theory? John Crowley simply wants to save his children. And the character that I play wants to create a drug to mitigate this disease. Was he worth it? A Stonehill guy? He's really eccentric, but his science is way ahead of everybody else's. He's definitely the one to put our money on. If we had any. I said I'd have a check ready for him. How much? 500. That's all? 1,000. Is it 500 or 1,000? 500,000. By next month. Sweetheart, are you totally insane? Apparently. Simply, it's a story about hope, about a family who don't lose hope. And that all comes from the real Crowley family. He said, I don't want it to be a sad, feel bad for yourself kind of film. That's not who these people are. They're, they make the most of the day. They're funny. They're, they embrace their situation and they keep going. John is a remarkable person. It's the power of his love for his kids and his ability to move other people to join him. I feel really privileged to be doing my take of who he is as a character that's brought to a screen. Bringing the kids on the movie was just an incredible experience. To have the uniqueness and specialness of a movie made about them, they get it, and they're excited. It's just so crazy to believe all this is happening because of us. I'm like, it's just us. And all of this craziness is going on out here. It's amazing. But they were, I think, overwhelmed. Just want to introduce our real Megan and Patrick and John Jr. that are here today. At a certain point, you must just get so frustrated with the, healthcare and with the doctors, and you're switched to so many different doctors, and you just think there's got to be something. Muy bien, pues los dejé ahí como que, ¿qué pasa? ¿Verdad? Pero bueno, más o menos el comentarles, no se las voy a platicar porque se las recomiendo que la vean, pero esta familia, cuando se ve en esa situación pues tan dramática de que pues ya en el hospital prácticamente pues desahuciaron a sus hijos, ya no hay nada que hacer, no hay una cura para la enfermedad. El padre, que era pues un empresario exitoso, que tenía un puesto exitoso, decide dejar su trabajo,
dejar incluso pues lo que tenía que era la seguridad, el sistema de seguridad social, que pues ustedes saben, curar una enfermedad en Estados Unidos pues es muy cara, hospitales y demás. Decide dejar todo para ir en busca de una solución para curar a sus hijos. Tenía pues prácticamente los días contados y empieza a hacer lo que le llamamos nosotros y que vimos hace 2 cursos, una especie de quick look, de ver qué es lo que hay, ¿no? Una investigación se mete en los periódicos, en investigaciones, en fuentes, publicaciones, y todas las publicaciones dan con un científico de una universidad y que es el que está haciendo investigación sobre ese tema. Y empieza pues a buscarlo hasta que pues va, lo convence, decide y le dice que va a invertir sin tener dinero para invertir, que él va a invertir pues en llevar esa teoría, llevarla a un nivel un poquito pues más de prueba de laboratorio, porque todavía ni siquiera era un producto, para eso pues requerías millones, y aceptan el reto y él empieza a movilizar pues toda una serie de intereses, y es lo que dice ahí, o sea, moviliza primero pues a toda una fundación, crea una fundación para la enfermedad, la Fundación Pompe, y a todas las familias de los enfermos pues empiezan a pedir como donativos para poder juntar esos primeros pues $500,000, y de ahí pues gestionan la parte de hacer todo un plan de negocio, de ir a convencer a inversionistas, sobre todo empresas, para que farmacéuticas, para que invirtieran pues en ese proyecto. Entonces, el tema es interesante porque también pues se habla mucho de la confidencialidad de las cosas, porque cuando por fin obtienen el fondo de participación, pues se dan cuenta que en la empresa farmacéutica hay otros 3 grupos trabajando en la misma, para curar, o sea, en la misma vacuna para esa enfermedad, pero no pueden compartir información entre ellos. Entonces se habla también todo el esquema pues de confidencialidad, como entre los mismos grupos dentro de la misma empresa pues tienen sus códigos de acceso, no pueden acceder a la información del otro, y bueno, pues esto es una historia de la vida real que pues creo que pone muy en situación qué es el emprendimiento y qué es lo que lo motiva. Y aquí en la presentación, pues básicamente me gustaría, si pueden pasar, se ve en este esquema, en este pedacito que pudimos ver del emprendimiento, vemos que pues para que haya emprendimiento pues siempre debe haber una motivación y pues debe haber un liderazgo, o sea, la persona es fundamental, o sea, para que exista el emprendimiento pues se requiere el emprendedor, ¿verdad? El emprendedor que es el que va a liderar ese esfuerzo. Por otro lado, ¿qué otra cosa observaron ahí? No se ve, como no se ve les pregunto. Sí, ¿qué otra cosa ustedes pudieron observar en este video? ¿Qué otra cosa motivaría? ¿La qué? Una necesidad, así es. Pónganse el micrófono también. La necesidad. Definitivamente debe existir el emprendedor, pero debe haber una necesidad de por medio. Y luego hay otro factor que es el riesgo. El riesgo de que funcione o no funcione, que para este padre en este caso pues era la vida de sus hijos, para otros es que el negocio pues no te funcione. Pero ese motivador, ese riesgo pues es latente, y convencer a los demás a pesar de ese riesgo, pues es un trabajo arduo. ¿Qué otra cosa se requieren? ¿Qué es lo que pedía? Fondos, o sea, recursos. Entonces, requieres el emprendedor, debe haber una necesidad, hay un riesgo y hay fondos, o sea, requieres recursos, cuantificar esos recursos. ¿Qué otra cosa es lo que necesitaba que no había? Generar el conocimiento. El conocimiento, el know-how, la innovación. Hasta cierto punto, esta es también una película y lo que hablas, cuando hablas de emprendimiento, base tecnológica, lo que requieres es innovación. Entonces, ya sea innovación de producto, en este caso él necesitaba una vacuna, una cura, porque no existía. Entonces requiere innovar, es un nuevo producto. Entonces, eso es otro factor que está dentro del emprendimiento. Y el último, uno de los más importantes para buscar el dinero, la gestión.
dinero no te llega porque tienes la enfermedad y tienes la necesidad y te cae del cielo. Entonces requieres hacer una gestión con gente que te pues aporte, que te ayude, que crea en que vas a poder hacer un negocio, aunque para ti es algo de vida o muerte, pero que él va a poder ganar también con eso. Entonces, en el emprendimiento de base tecnológica podemos verlo como lo que dice Villello-Lee, pues que hay además, pues se requiere una serie de factores alrededor de esto. Es la persona, la necesidad, el riesgo, los recursos, la innovación y la gestión son cosas que tú requieres para emprender. Y si tú quieres tener una empresa a base tecnológica o requieres emprender, no una empresa, pero un proyecto de tecnología, también requieres lo mismo. O sea, requieres integrar toda esta parte dentro de tu proyecto de tecnología. En la siguiente filmina vemos que de los cursos que hemos hasta ahorita tomado, está el curso de estrategias de confidencialidad y propiedad intelectual. Y luego tomamos otro que fue conectando la tecnología con el mercado, y luego el de la semana pasada, que es el de marketing tecnológico. Si esto los metemos en un embudo, nos preguntamos, bueno, ¿y esto qué con el emprendimiento? ¿Esto me ayuda? ¿Me sirve de algo? Es una pregunta. ¿Ustedes creen que sí? ¿Sí? Fuerte, como que vienen todavía dormidos. Vamos a ver. Vamos a pararnos todos para que nos despertemos. Muy bien. Vemos que en el emprendimiento tecnológico debe haber en el proyecto de tecnología pues 3 cosas. La tecnología como en sí, donde pues está el tema de propiedad intelectual, y dentro de propiedad intelectual está lo que ya vimos de confidencialidad y de introducción a la propiedad intelectual, los 2 módulos. O sea, los 2 primeros módulos los focalizamos en la parte de la tecnología. ¿Y por qué es importante cuando hacemos tecnología e investigación tener en cuenta la parte de confidencialidad y la parte de propiedad intelectual? Luego vimos en el segundo módulo que para que también exista emprendimiento tecnológico debe existir un interés, o debemos de encontrar si hay un interés en el mercado, y para eso pues nos sirvió ver en el tercer módulo la parte de Quick Look, o sea, la metodología de cómo poder ir a investigar con los expertos si lo que estamos haciendo tiene un potencial interés o no, y para eso es el Quick Look. Y en el módulo pasado pues vimos la parte de Marketing Plan, donde vemos que no es suficiente el tener una tecnología, tampoco el tener un interés, sino hay que hacer toda una estrategia comercial para llevarla hacia el mercado. Entonces el emprendimiento tecnológico lo podríamos dividir, como está aquí, en tecnología, que exista un interés de mercado con una metodología de Quick Look que la puedes identificar y definir tu estrategia comercial. En la parte de tecnología, si podemos definir un poco lo que es la tecnología. De todos modos, este material ustedes ya lo pueden acceder en el Blackboard, para que si no lo alcanzan a ver ahí, pues puedan estarlo consultando en el Blackboard, ¿verdad? Pero la tecnología en sí, ¿qué sería? Hay una definición de tecnología, la podemos definir como un conjunto organizado de conocimientos expresado en procedimientos, habilidades y medios para la producción y comercialización de bienes y servicios. Es hacer tangible las ideas, ponerlas en productos o servicios y poder expresar incluso nuestro know-how, nuestro conocimiento, nuestras habilidades en algo. ¿Qué características tiene la tecnología? Pues por lo general, estas son las 7, que son: es privada, es apropiable, porque tú te puedes apropiar de una tecnología. ¿Cómo te podrías apropiar de una tecnología? A través de una patente, a través de la propiedad intelectual. Por lo tanto, si hay propiedad intelectual, se vuelve privada, ¿verdad? También la tecnología se puede comparar a través de la competencia.
Una de las características de la tecnología es que puede surgir empíricamente, no requieres hacer una investigación de 10 años o 20 o los que sea para tener una tecnología, ¿verdad? O sea, podemos ver que hay muchos resultados de tecnologías que no son el resultado de un proceso de investigación, y es válido, siempre y cuando pues sea un producto, un servicio, algo que tenga que sea expresado y que sirva para algo. Se justifica por su utilidad práctica y económica. La tecnología es un factor de supervivencia de la empresa y pues al final de cuentas viene siendo una mercancía. Y en el cuadrante de Pasteur pues podemos ver en este cuadrante que la tecnología, pues se puede crear tecnología aplicada, o en el cuadrante de Edison, tecnología que puede resultar como una nueva aplicación, pero no necesariamente fundamentada en una investigación. También podemos encontrar que en el tema de innovación tecnológica podemos hacer una diferenciación entre lo que es una tecnología radical y una que es incremental, y así es como se les denomina. Por ejemplo, una innovación tecnológica radical son aquellas aplicaciones que son fundamentalmente nuevas, que no existían, o es una combinación original de tecnologías ya existentes, pero que te dan nuevos productos o nuevos servicios. Y una tecnología incremental son aquellas pequeñas mejoras o mejoras a tecnologías o productos ya existentes, que se realizan pues ya dentro del mismo producto. La innovación tecnológica pues puede ser desde la innovación a un producto o desde la innovación a un proceso. O sea, podemos hablar de dos tipos de innovaciones tecnológicas, que son las radicales, las incrementales, y de productos y de procesos. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿el Internet para ustedes como una tecnología que surgió, para ustedes qué sería una innovación radical o una innovación incremental? ¿Una qué radical? A ver, pon acá el micrófono, sí. Una radical puede ser cuando salió como inalámbrico, porque es diferente a lo que estaba normalmente como con cables. Pero cuando se creó por primera vez. Pues fue radical. Fue radical. Entonces, el Internet es una innovación radical. Y todo lo que ha surgido después, pues es incremental, ¿verdad? Porque sobre eso, quizás a lo mejor el cambio a wireless, bueno, puede ser, podríamos decir que ya es radical, pero la plataforma de desarrollo tecnológica, pues ha sido la misma, y sobre esa se han creado contenidos, aplicaciones, ahora están las redes sociales, la forma de comunicaciones de negocios, cambió. Y vino a cambiar toda la dinámica tecnológica de vida de las empresas. Entonces es una innovación totalmente radical. El teléfono, pues podríamos considerarlo, ¿cómo considerarían ustedes el teléfono? ¿Una innovación radical o una innovación incremental? Allá, pues. Tendría que ser incremental porque anterior a él teníamos, por ejemplo, el telégrafo, y anterior a él tendríamos, por ejemplo, las cartas. En fin, sería una forma de comunicación, en mi opinión. Ok, ¿alguien tiene alguna otra opinión? Podríamos decir que a lo mejor cuando el primer teléfono, la primera forma de comunicación alámbrica, ¿verdad? Fue un tanto diferente, fue una evolución de lo que es el telégrafo, y pudo haber sido como algo incremental, en el sentido de que ahora en vez de comunicarte pues con datos, puedes hacer la comunicación pues también con voz, y luego ahora pues también con video, y le vas agregando ciertas otras cosas, y pues ha sido una tecnología, una innovación que podríamos considerarla hasta cierto punto incremental, pero pues habrá también quienes difieran y digan, bueno, esto vino a revolucionar también toda la parte de... A lo que voy es de que tampoco es que vamos a encajonar las cosas, pero siempre es importante ver que las innovaciones radicales vienen a revolucionar la forma de trabajo, la forma de vida, la forma incluso de negocios y de modelos de negocio de las empresas. Y las incrementales, incluso cambios de hábito.
de los mismos consumidores. Y las incrementales pues son cosas que las vamos aceptando, pero quizás el impacto no es en el modelo de negocio o en el cambio de hábito del mismo usuario, ¿no? Entonces eso es algo importante que debemos de ver. Y por eso es que tenemos aquí esto que es la matriz de Ansoff, y podemos ver que la innovación puede darse de diferentes formas. Aquellos que tú crees productos o servicios en mercados ya existentes y que quieras competir con un producto que ya existe, pero que le quieres agregar, hacer innovación incremental, por así decirlo, quieres hacer una diferenciación a ese producto, y pues aquí, en esta parte, te vas a enfrentar con que ya tienes mucha competencia y tu estrategia de comercialización pues no va a ser lo mismo a que si vas a entrar a un mercado totalmente diferente. Ahí tienes que pensar en el consumidor, en cómo vas a poder sortear esa parte de consumo y cómo va a ser tu diferenciación respecto a la competencia. Si va a ser por precios, si va a ser por servicios, si va a ser por calidad, y tus estrategias son diferentes si te pones a hacer desarrollos tecnológicos en este cuadrante. Pero si tú te vas, por ejemplo, a un mercado que ya lo conoces, pero a ese mercado le vas a agregar o vas a desarrollar nuevos productos que no existen. Pero ese mercado pues ya existe, no tienes que crear ese mercado, no tienes que crear esa necesidad. Cuando hablamos de mercado hablamos de que hay una necesidad, que ya hay un cliente cautivo. Si no lo tienes que crear, pero lo que quieres tú introducir es un nuevo producto, bueno, pues también tu estrategia de cómo ese cliente acepta tu producto, cómo lo vas a llevar hacia él, también es muy diferente, porque aquí no vas a tener competencia, aquí eres tú. Pero para que el cliente lo acepte, bueno, pues tienes que hacer toda una campaña, todo un plan de comercialización que ayude a posicionar tu producto en el mercado. Y luego las innovaciones radicales, que son las que están aquí, pues es cuando, o estas básicamente, son cuando vas a crear productos nuevos en mercados no existentes, o mercados que, por ejemplo, ahorita son desatendidos, que nadie los atiende, que nadie los quiere porque para ellos a lo mejor todavía no es un negocio. Por ejemplo, me atrevo a hablar de la industria de la construcción, donde pues hay muchas constructoras, pero a nadie le interesa hacer casas de interés social, pero no interés social, sino de base de la pirámide, porque no es negocio. O sea, realmente ahí no están los créditos y no hay capacidad de pago. O sea, el usuario no te puede pagar por la casa. Entonces, ¿a quién le interesa hacer un negocio de esos? Porque pues no es rentable. ¿Tú puedes hacer un negocio de esos? Pues sí, definitivamente sí puedes hacer un negocio. Y pues para eso hay que ponernos creativos y hablar de que es un mercado, que a lo mejor ahí está, hay una necesidad, pero no hay un modelo de negocio ahorita que atienda a ese sector. Y esos son cuando empezamos a hablar de nuevos productos, nuevos servicios, y hablamos de tecnologías a lo mejor disruptivas, de tecnologías que no son incrementales porque no existen actualmente. Entonces, eso es el concepto de disruptivo, no disruptivo o incremental, ¿no? Y realmente yo creo que el reto para nosotros como universidades, como investigadores, está aquí. Yo creo que en cualquier lado hay oportunidad de negocio, pero el grande reto del valor agregado y demás pues está en esta parte, ¿no? Donde hay mercado, pero es un mercado no atendido, o hay que crear también ese mercado. En ese sentido también se habló de la parte y de la importancia de la propiedad intelectual, sobre todo cuando hay tecnología. Y básicamente para repasar un poquito lo que es la propiedad intelectual, lo que podríamos decir es que te confiere protección a los desarrollos tecnológicos, a los desarrollos creados por el intelecto humano. Y la protección de esos desarrollos bajo diferentes figuras jurídicas de protección, que eso se los explicó Mayra. Es decir, yo creo mi prototipo, creo mi fórmula, mi composición, tengo mi canción y ya la escribí, la tengo en una servilleta. Ahora, ¿cómo la protejo? O sea, eso yo lo quiero proteger y hay figuras de protección de esos desarrollos. Cuando los proteges, al propietario se le dan automáticamente derechos exclusivos, es como un monopolio temporal, y son exclusivos y temporales, solamente por un determinado tiempo para que tú puedas hacer la explotación comercial de esos desarrollos tecnológicos que tú creaste.
y otra de las características es que son territoriales. Entonces son 3 cosas que te dan la protección de la propiedad intelectual. Es territorial, solamente te protege en un territorio, es temporal por un determinado tiempo y son de exclusividad también. Entonces son derechos exclusivos. Por lo tanto, cuando tú haces un licenciamiento de tecnología o de transferencia tecnológica, cuando tienes tu contrato de transferencia, una de las primeras cosas que debes de pensar a la hora de transferir una patente es en estos derechos que tienes, exclusividad, temporal y territorio. Y en función de eso tienes que negociar y puedes hacer tus negociaciones en función de si vas a dar los derechos exclusivos a alguien más o derechos no exclusivos. Es decir, se lo puedes, así como se lo diste a él, se lo puedo dar a alguien más. Y si tú tienes la protección durante 20 años, a él le vas a dar o le vas a transferir los derechos solo por 10 o por 5 o por 1. Puedes jugar con eso. O también en qué territorio. Si yo tengo la protección en Estados Unidos, en México, en Chile, en Guatemala,